28 de abril del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. En dos aspectos podemos fijarnos en este día al escuchar el Evangelio. En primer lugar, insiste el Señor en que Él es luz. Nos lo decía hace unos días cuando a nosotros nos decía: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y ahora entendemos de dónde procede nuestra luz. Si nosotros somos luz del mundo, no es porque seamos mejores que nadie, ni es tampoco porque tengamos en cada uno de nosotros una riqueza que el mundo necesite. La luz no procede de nosotros mismos, sino del mismo Dios. De la misma forma que la luna ilumina por la noche, pero no con una luz propia, sino con la luz que refleja del sol que recibe, de la misma forma el cristiano, que es luz en este mundo, no lo es por luz propia, sino porque a su vez es iluminado, es alumbrado por el Señor, que es de quien procede toda la luz. ¿Por qué decimos que el Señor es la luz? ¿En qué sentido hay que entender esto? Evidentemente no es en un sentido literal, ¿verdad? Sino que es en un sentido espiritual. Luz significa claridad. Luz significa que no haya confusión. En las tinieblas, por el contrario, es fácil chocarse con unas cosas o con otras porque uno no ve nada. Pues bien, como Dios nos enseña la verdad, nos muestra el sentido y el valor de cada cosa. El sentido del trabajo, el de la familia, el del matrimonio, el del sufrimiento. Y eso explica que una persona que ha recibido la fe, que participa de la vida divina, que es cristiano y goza de la familiaridad con Jesucristo, tenga más recursos, más habilidades para afrontar los problemas de esta vida, para resolver las cuestiones y las dificultades que se le van planteando. Es en este sentido en el que se puede decir que tenemos luz, tenemos más luz para afrontar todas las cosas que nos ocurren en la vida. Pero además, cuando una persona está feliz, cuando una persona está tranquila y contenta, se le nota radiante. Es decir, que el rostro, su propia expresión facial, su mirada, su sonrisa, denotan que por dentro esa persona tiene seguridad, que tiene convicción, que tiene alegría, que en el fondo no vive atribulada, asustada o acobardada, ¿verdad? Sino que tiene dentro de sí algo que ha recibido que le hace afrontar la vida de cada día con mucha más con mucha más tranquilidad, ¿verdad? En ese sentido también podemos decir que hemos recibido de Cristo la luz, en que Él nos ayuda a vivir resplandecientes, en que Él nos ayuda a vivir contentos y tranquilos. El segundo asunto en el que nos fijamos es que dice: al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Nos está hablando del juicio. Nos dice el catecismo que habrá un juicio particular para cada uno cuando terminemos nuestros años en este mundo. Ese mismo día, nada más fallecer aquí, pues nos presentaremos delante de Dios y el Señor pesará cuál ha sido el resultado de nuestra vida, si han predominado más las acciones buenas que las malas, y también si hemos acogido su amor, su misericordia, su luz, en una palabra. Y después habrá un juicio final, ese que representa a Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, un juicio en el que Dios pondrá a unos a su izquierda, a otros a su derecha, y como nos enseña el Evangelio en otro pasaje, a unos les dirá: venid benditos de mi Padre, y a otros les dirá: apartaos de mí, malditos. Pues bien,
el juicio va a suceder. Lo que nos viene a decir aquí Jesús es que no es que Él decida caprichosamente o arbitrariamente cuál va a ser la sentencia que recibiremos cada uno, sino que en el fondo ya cada uno está respondiendo a la luz, abriéndose al amor de Dios o cerrándose a Él. Él dice, si yo no soy el que juzgo, sino que es la propia palabra que he pronunciado, esa es la que juzgará en el último día. Como alguna vez hemos recordado, un poeta francés de principios del siglo XX lo explicaba de una manera muy sencilla. Decía que en el Padre Nuestro nosotros le decimos al Señor, hágase tu voluntad. Y una persona que se acostumbra a eso, a hacer la voluntad de Dios, es una persona que se salvará, su sentencia será de gloria, de cielo, en la eternidad. Pero si una persona, durante toda su vida, más que recitar el Padre Nuestro y que hacer la voluntad de Dios, pues está siendo caprichoso y obstinado, y es Dios quien le tiene que decir todos los días, bueno hijo, pues hágase tu voluntad, lo que tú quieras, lo que tú mandes, en el juicio Dios tendrá que decirle lo mismo que le viene diciendo durante todos estos años, como tú prefieras, hijo, y ese será el que se pierda el cielo, pero no porque Dios lo juzgue, sino porque se empeñó con terquedad y con obstinación en rechazar la salvación de Dios. Esto significa que no hay que tenerle miedo al juicio de Dios, más bien hemos de tener miedo a nuestra propia capacidad de apartarnos de la luz. Hemos de tener miedo a nuestra propia fragilidad, que nos hace a veces tan esclavos de nuestros caprichos o de nuestras pasiones. El Señor es mi luz y mi salvación. Vamos a acoger esta luz que procede de Dios y vamos a pedirle al Señor que sean muchos más los que la acojan. Fijaos, el Viernes Santo en el Calvario Jesús tenía dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. Y uno acogió la luz que venía de Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, y el otro la rechazó. Es un misterio que ante Cristo todos tomamos postura, o a favor o en contra, de modo que la humanidad en el Calvario, en el Gólgota, se dividió en dos, entre los que le aceptaron, el buen ladrón, y los que le rechazaron, el malo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.